porque voy a despedir a los compañeros de Alicante que han tenido la decencia de venir desde Alicante y se van inmediatamente a Alicante. Entonces, nos falta de referencia ni hacia los presentes ni hacia los ponentes. Aunque al fin controla el tiempo que te conozco, Pero, a ver, con los precedentes. Bueno, buenas tardes a todos. Que me corresponda la intervención 13ª tiene sus pros y sus contras. Entre los pros, que los pillo a todos cansados y no van a discutir nada. Seguro que no va a haber mucho objeto de debate y que, bueno, casi todo lo bueno se ha dicho ya, o sea que me quedan poquitas cosas que decir. Pero mi intención es al menos distraerlos y desde luego informarles sobre cuestiones que creo que son de importancia práctica fundamental porque abarcan ese interés superior del menor cuando de su subsistencia económica se trata, ¿vale? Como ya saben, porque llevamos 3 ponencias hablando de lo mismo, la Generalitat Valenciana dictó en 2011 la Ley 5/2011 de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no convivan. Esta ley usualmente es denominada Ley de Custodia Compartida, ya lo sabemos también, entre otras cosas porque el título es largo y farragoso y porque además, como bien ha dicho Javier, pues el foco se puso por parte de los periodistas, que al fin y al cabo son los que mandan, porque son los que determinan si aplicamos o no aplicamos las normas, es cultura de telediario, pues bien, pusieron el enfoque precisamente en la custodia compartida, aunque saben ya de sobra que en esta ley se pretende regular todos los aspectos del régimen de convivencia en los supuestos de crisis familiares, no solo respecto de la guarda, sino también sobre aspectos como el uso de la vivienda familiar y, del que me ocupo, los gastos de las necesidades que los hijos requieren. Antes de nada, aunque Javier lo ha mencionado, recordarles que estamos ante una ley que ha sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad, el 3.859 del 2011, presentado por el abogado del Estado, por considerar que la Comunidad Autónoma Valenciana se extralimitaba en su atribución competencial en materia de derecho civil y por lo tanto que excedía del ámbito que le confería el artículo 149.1, regla octava de la Constitución española. Este recurso supuso inicialmente la suspensión de la ley, pero con posterioridad el auto de 22 de noviembre del 2011 levantó la suspensión y desde entonces esta entró en vigor. Pues bien, vamos a ocuparnos de cómo la ley intenta resolver el problema de la contribución de los progenitores a los gastos de los hijos. Y la verdad es que la ley valenciana aborda con sentido común la cuestión de los gastos de los menores, puesto que como principal o primera solución es el pacto, el sistema preferido por la misma. Efectivamente, serían los interesados, los progenitores, quienes deberían, en un marco ideal y utópico, decidir conjuntamente cómo enfrentar el problema a través del ya conocido por todos pacto de convivencia familiar. Recuerden, como nos han dicho ya, que ese pacto de convivencia familiar aparece definido en el artículo 3, apartado D de la ley, y nos dice que es aquel acuerdo de naturaleza familiar y patrimonial adoptado entre ambos progenitores y judicialmente aprobado con la finalidad de regular y organizar el régimen de convivencia de relaciones, en su caso, así como los demás extremos. Y entre esos extremos, el artículo 4, apartado segundo, nos dice en su inciso D la cuantía y el modo de satisfacer los gastos de las hijas y los hijos. Primera apreciación, nos habla de la cuantía y el modo de satisfacer los gastos de las hijas y de los hijos, que no adjetiva como menores. Ello cabría plantear si en ese pacto de convivencia cabe incluir, de hecho se hace en la práctica, las reglas de distribución de los gastos de los hijos mayores de edad que todavía convivan con los progenitores y que dependen económicamente de ellos porque todavía no perciben, por ejemplo, porque están realizando sus estudios. Articulando así, dentro de ese pacto de convivencia, la obligación de alimentos del artículo 143 del Código Civil. En principio, esta es una práctica usual y de hecho hay sentencias que se pronuncian en relación a el importe de la pensión que el progenitor que no convive tiene que aportar
y diferencian entre gastos para hijos menores y hijos mayores. Por lo tanto, la propia jurisprudencia entiende que cabe establecer reglas respecto de los hijos menores, aunque el artículo 1, como nos ha dicho Javier y Esther, delimita su ámbito de aplicación a la regulación de las relaciones familiares de los progenitores que no conviven con sus hijos e hijas sometidos a la autoridad parental. Estos a los menores o a los incapacitados, pero en principio no a los mayores de edad, aunque sigan conviviendo en el ámbito familiar. Además, chicos, el artículo 4 presenta diferencias sustanciales con el Código Civil. El Código Civil nos hablaba, en general, de la contribución a las cargas de matrimonio y de los alimentos. No diferenciaba entre gastos y menos, como ya veremos, hace la propia ley, entre gastos ordinarios y extraordinarios, intentando una diferenciación. Evidentemente, las reglas incluidas en el Pacto de Convivencia Familiar deben ser aprobadas, como hemos visto ya, por la autoridad judicial y pueden ser objeto de modificación, porque, de acuerdo con lo que nos dice el apartado 3 del artículo 4, por las propias causas especificadas en el pacto, por el acuerdo de los progenitores o a petición de uno de ellos, cuando hubieran sobrevenido circunstancias, en este caso económicas relevantes, por ejemplo, que uno de los progenitores ha perdido el empleo. En este sentido, cabe citar, por ejemplo, diversas sentencias. Hay una reciente de 2015, del 18 de mayo, de la Audiencia Provincial de Valencia, en la que se reduce la pensión porque uno de los progenitores, que estaba dedicado al sector sector audiovisual, se ha visto afectado en su actividad profesional como consecuencia del cierre de Canal Nou, por lo tanto ha visto limitadas sus expectativas profesionales y reduce la contribución a los gastos familiares en 300 a 350 euros. Por el contrario, hay otros ejemplos, como otra sentencia de la misma época, de 20 de mayo, en que, como la reducción de los ingresos del progenitor era muy pequeña, 120 euros al mes, no modifica el importe de la contribución. ¿Qué pasa cuando el pacto no se produce porque, como es habitual, hay desacuerdo entre los progenitores? En este caso, el artículo 7 de la ley lo que establece una serie de reglas de resolución que pasan por la decisión de la autoridad judicial. El apartado primero del artículo 7 nos dice que en defecto de pacto de convivencia, la autoridad judicial determinará, en función de los recursos económicos de que dispongan ambos progenitores, la cantidad que estos deberán satisfacer en concepto de gastos ordinarios de atención a los hijos e hijas menores. Y además añadir en el apartado 2 que cada uno de ellos contribuirá a satisfacer estos gastos en función a sus propios recursos y a las necesidades de los hijos e hijas menores. Del texto de la ley cabe extraer varias ideas. En primer lugar, que la determinación de la cantidad que los progenitores han de aportar va a ser determinada por la autoridad judicial atendiendo a dos criterios fundamentalmente: a los recursos económicos de los padres y a las necesidades de los hijos e hijas menores. Pues bien, en relación a los recursos económicos de los padres, el cálculo no se realiza dividiendo por mitad entre ambos progenitores, sino que el reparto se produce de acuerdo con un criterio de proporcionalidad en relación a su propio patrimonio. Por lo tanto, aportará más aquel que tenga un patrimonio más elevado y aportará menos el que tenga un patrimonio menor. Esta regla de aportación proporcional no es novedosa en la ley de custodia compartida, porque ya la veíamos en el artículo 8 de la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, o la hemos vuelto a ver en el artículo 11 de la Ley de Uniones de Hecho. Pero además hay que atender también a las necesidades del menor. Y depende, por lo tanto, de las circunstancias del propio menor. Por ejemplo, tenemos una sentencia reciente de 27 de abril del 2015 en el que se atiende a que la hija sufre una serie de patologías crónicas que requieren un tratamiento rehabilitador de por vida y que, por ejemplo, exigen una aportación de 60 euros semanales para hacer frente a ese tratamiento rehabilitador. Y, por lo tanto, el ámbito de las necesidades es, en este caso, superior al de otros casos, de otros supuestos. Y también hay que tener en cuenta las posibilidades económicas de los progenitores. En este conflicto de intereses, luego veremos cómo el criterio preferente es el interés del menor. Y eso ha supuesto que los tribunales establezcan un mínimo vital básico, un mínimo imprescindible para el desarrollo de la existencia en condiciones de suficiencia y dignidad,
que en los tribunales de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, oscila entre los 150 y los 180 euros mínimo. Por lo tanto, se intenta asegurar que todos los menores reciban al menos entre 150 y 180 euros mensuales de cada uno de los progenitores para poder subsistir. Claro, la cuestión es, en época de crisis económica, cuando uno de los progenitores se encuentra en una situación de desempleo, cobra un subsidio o deja de percibir ese subsidio. Por ejemplo, tenemos ejemplos recientes. Fíjense que, por ejemplo, la SAP de Valencia, del 2014, el 7 de julio, mantiene la pensión de 150 euros y no la reduce a 100, siguiendo sus parámetros, porque aunque el padre ha agotado la prestación asistencial y no tiene recursos. Recientemente, el Tribunal Supremo se ha pronunciado al respecto, en la sentencia de 12 de marzo del 2015, en un supuesto, bueno, se ha pronunciado dos veces, pero bueno, en concreto en relación con esto, en la sentencia de 2015, en un caso en el que entiende que el padre se encuentra en una situación de extrema pobreza, que vive en casa de los padres, que son los padres, los abuelos, los que sufragan sus necesidades y por lo tanto suspende en ese caso. Pero la verdad es que es excepcional los casos en que se suspende la obligación de prestación de contribución a los gastos. Hay casos en que se reduce, tenemos una sentencia de Alicante que la reduce a 75 euros, pero son rarísimas las sentencias en las que se excluye, aunque sea de una manera temporal y durante el periodo de tiempo en que la contribución de los padres. En segundo lugar, del artículo 7 se deriva la diferenciación que hace la ley valenciana entre gastos ordinarios y gastos extraordinarios. Y esta diferenciación, que no incluía el Código Civil, porque habla de alimentos en el artículo 142, son los artículos relativos a los efectos comunes en materia de separación y divorcio, tiene unos efectos peculiares. La ley diferencia, nos define qué entiende por gasto ordinario y por gasto extraordinario. El gasto ordinario aparece descrito en el artículo 3, en el apartado E, que dice que son gastos ordinarios aquellos que los hijos e hijas menores precisen de forma habitual a lo largo de una anualidad y cuyo devengo sea previsible en dicho periodo. Se entenderán siempre incluidos los relativos a la alimentación, vestido, educación y cualesquiera otros que los progenitores pacten como tales o que estén consolidados antes del cese de la convivencia. Pues bien, esta definición del legislador nos da dos criterios básicos para calificar un gasto como ordinario, que es la habitualidad y la previsibilidad del gasto. Y luego hace una enumeración no exhaustiva, incluyendo en general aquellos que incluyen el concepto de alimentos, alimento en sentido estricto, vestido, educación, y otros que para la familia en ese momento fueran tales. Tengan en cuenta que la ley delimita ese concepto de gasto ordinario y la idea de habitualidad y previsibilidad a una anualidad. Esa referencia temporal a la habitualidad y previsibilidad durante un tiempo produce que podamos cambiar la calificación del gasto dependiendo del año en que toque. Quiere decir que un gasto que en un momento determinado durante la convivencia se entiende como ordinario porque la familia tiene un determinado nivel de vida, puede pasar a ser un gasto extraordinario porque las circunstancias han cambiado. De hecho, les pongo un ejemplo que resulta llamativo, que es una sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 13 de septiembre del 2014 que considera gasto ordinario en el ámbito de una familia con alto nivel de vida los gastos derivados de la actividad de CART del menor. Gasto ordinario, porque son previsibles y habituales. En ese momento, evidentemente, que esa calificación es en ese momento y en esa anualidad. Evidentemente, cabe que con posterioridad cambie la calificación porque las circunstancias han cambiado, las circunstancias familiares de previsibilidad y de habitualidad, ¿vale? Para resolver las posibles dudas, el legislador, ya les hemos visto que nos ha intentado resolver la cuestión diciéndonos que siempre se calificarán de ordinarios los gastos que incluyan alimentación, vestido y educación, pero con eso tampoco resolvemos mucho, porque ustedes saben que los gastos de alimentación pueden variar y desde luego los gastos de educación lo hacen. De hecho, la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, de 2 de abril del 2014, dice: nos hace depender la cantidad que ha de abonar el progenitor dependiendo de si el menor acude a un centro
público, en ese caso tendría que abonar 600 euros, o se acude a un centro privado, que en ese caso aumenta el importe de la contribución a 800 euros. Por lo tanto, no necesariamente siempre el gasto ordinario, el gasto de educación tiene por qué ser necesariamente un gasto ordinario. Además, pensemos una cosa, por ejemplo, hemos hablado antes de los menores. Pensemos en la siguiente hipótesis. Un hijo que va a ir a la universidad. No sería igual, y les dejo ahí el planteamiento, que el hijo que va a estudiar en la universidad elija una universidad privada, con los costes que suponen, porque no le han admitido en la pública, no ha llegado a la nota correspondiente, o en la zona donde vive no hay los estudios en la universidad pública, o que, habiéndole admitido en la pública o existiendo la posibilidad de estudiar en la pública, decida o quiera estudiar en la privada. Yo creo que en un caso podríamos hablar de gasto ordinario, en el otro indudablemente de gasto extraordinario, ¿vale? Y ahora abordamos el segundo concepto, que es el gasto extraordinario. Dice el artículo 3, apartado F, que deben considerarse gastos extraordinarios los que puedan surgir en relación con los hijos e hijas menores de forma excepcional. La excepcionalidad, por lo tanto, es el criterio contrapuesto a lo cotidiano, a lo habitual, a lo previsible, y es esa idea que preside el concepto de gasto extraordinario. Respecto de los mismos, el artículo 7, en el apartado tercero, nos dice que serán satisfechos por ambos progenitores de conformidad a lo acordado por ellos. Por lo tanto, de nuevo, el pacto es el primer sistema de solución del conflicto, y los progenitores pueden decidir que sea uno de ellos el que lo abone, que sean ambos y que lo hagan por mitad, o que sean ambos en proporción a sus diversos patrimonios, o bien, si no llegan al acuerdo, que es lo habitual, que sea la autoridad judicial la que decida el modo en que deberán ser sufragados, con independencia de quién los satisfizo, porque efectivamente pueden haberse sido ya pagados e intentar compensar o repercutir con posterioridad, o de si el régimen de convivencia es compartido o no. En todo caso, nos acaba diciendo el apartado tercero, los gastos necesarios de educación y formación no cubiertos por el sistema educativo y los de salud no cubiertos por la seguridad social o por cualquier otra mutualidad al que pudiera estar afiliados los hijos e hijas menores tendrán que ser sufragados obligatoriamente por ambos progenitores en la proporción que establezca la autoridad judicial. Y aquí sí la autoridad judicial puede decidir que lo paga uno solo, que lo pagan ambos por mitad, que la verdad es que en las sentencias parece ser la regla general que se viene utilizando, o proporcional a sus respectivos patrimonios. De lo expuesto ahora, de la diferencia entre gastos ordinarios y extraordinarios, parecería desprenderse que la cuantía de los gastos a abonar no depende en principio del régimen de convivencia que sigan los padres, que haya una custodia individual o haya un régimen de convivencia compartida. De hecho, esta es a la conclusión que cabe llegar del tenor literal del artículo 7.3 en los gastos extraordinarios. La cuestión es, puede no cambiar la cuantía, pero sí el modo de abonarlos. Y de hecho, el apartado cuarto del artículo 7 nos dice: en función del régimen de convivencia con los hijos e hijas menores que se haya establecido, la autoridad judicial decidirá de modo concreto el modo concreto en que hayan de ser satisfechos los gastos de atención a los hijos e hijas menores. Evidentemente, la forma en que se satisfacen es diferente dependiendo del tipo de convivencia. Porque cuando la convivencia es con uno de los progenitores y el otro tiene un derecho de visitas, cuando la convivencia es individual, lo habitual es que sea aquel que el progenitor no conviviente abone los gastos mediante el establecimiento de una pensión mensual, mientras que una pensión mensual que abordaría los gastos ordinarios, mientras que los gastos extraordinarios se abonarían por mitad cuando concurrieran, ¿vale? Esto suele ser objeto de conflictos. ¿Por qué? Porque evidentemente si hacemos ese reparto, yo siempre voy a intentar que se incluyan los gastos ordinarios y los extraordinarios que no se incluyan. Y entonces los conflictos están servidos. Claro, en este caso, como os he dicho ya, el conflicto tiene un interés, tiene una solución en cuanto el interés preferente es el interés del menor. Por lo tanto, aunque la situación económica de cualquiera de los progenitores y en concreto del no conviviente sea mala, se intenta garantizar que la pensión satisfaga al menos ese mínimo vital del que hablábamos antes, entre 150 y 180 euros al menos.
Aunque ya les he dicho que en ocasiones esto es excepcional y resulta milagroso el poder hacer frente a este mínimo vital, porque, por ejemplo, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, de 30 de septiembre del 2014, el padre, el progenitor, cobraba un subsidio de 426 euros mensuales y tenía 5 hijos. En la sentencia no nos dice, distingue, de hecho en ella se aplica tanto a hijos menores como mayores. A los hijos menores se le atribuye una pensión de 120 euros y a los hijos mayores de edad una pensión de 80. A mí, que soy de letras, dividiendo no me salen los números. El pobre hombre debía, no sé si se comería a los niños después de repartir todo, porque evidentemente no va. Yo creo que en cierta medida, esto es a tipo de reflexión. Ustedes saben que en nuestro ordenamiento jurídico solemos oscilar, ¿vale? Entonces hemos pasado por una etapa en la que, pasamos en su momento, por una etapa en la que había muchos padres que no contribuían adecuadamente al sostenimiento de las cargas de sus hijos, a los gastos que sus hijos generaban, porque eludían ese cargo, eran autónomos y no reunían ingresos, aunque luego obtuvieran ingresos de forma alegal. El legislador, yo creo, y los órganos judiciales son a menudo conscientes de esa circunstancia, y entonces, aunque formalmente no aparezcan, dijéramos, nóminas o pensiones que cobren, entienden que si tú estás sobreviviendo, pues seguro que puedes pagar a tus hijos y de algún sitio sacarás el dinero. Yo creo que un poco presuponen que la declaración de ingresos es siempre fraudulenta y por lo tanto que seguro que son menos los que se declaran que los que realmente se cobran y por lo tanto con los que podemos contribuir. Por último, hemos de decir que en relación al régimen de convivencia compartida, la modalización del pago de los gastos sería la siguiente. Cada uno, por ejemplo, en estos casos es habitual, como ha entendido la sentencia de 21 de octubre del 2013, que el juez diferencie, por un lado, una serie de gastos a los que hace frente cada uno de los progenitores cuando conviven con los menores. En este caso, por ejemplo, la alimentación, el vestido, gastos de formación mínimo, material escolar, etc. Y luego una serie de gastos periodificados que se abonarían conjuntamente mediante una cuenta conjunta de los padres, aportándolos en proporción a sus respectivos patrimonios. Por ejemplo, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, uno paga 180, la Audiencia Provincial de Valencia, el 24 de junio del 2014, uno paga 180 euros y el otro paga 120, ¿vale? Bien, ese sería el método de articulación o de sufragar los gastos en los casos de custodia compartida, en los que, en principio, resulta más sencillo el abono de esos gastos, porque no se trata solo de una aportación económica, ¿vale? Bueno, y en vista de la hora en la que nos encontramos, señores, les agradezco la atención. Pido perdón por